Las palabras libertad y orden fueron tendencia esta semana porque los gobernadores de varios departamentos las publicaron en sus redes junto al escudo de Colombia como forma de protesta por la situación de inseguridad que está viviendo el país. La pregunta es si la historia de ese escudo o de ese lema tienen algo que ver con este tema. Los escudos surgieron en el antiguo régimen cuando los reyes, los nobles y los caballeros iban a las batallas llevando elementos de protección pintados con símbolos relacionados con su religión, con su lugar de origen y sobre todo con su linaje. Como cada nación era simplemente el espacio de tierra que le pertenecía a un mismo amo y que iba a ser heredado por su familia, el escudo de un apellido pasaba a ser el escudo de un país o de un imperio. Así, el águila de dos cabezas del sello de Supilulima, que fue rey del imperio hitita 1000 años antes de Cristo, también fue el símbolo del imperio bizantino 1000 años después de Cristo, gracias a que la dinastía real de los Comneno venía de una ciudad donde quedaron ruinas de los hititas con ese símbolo. Y hasta nuestros días, esa águila es el escudo de Rusia, porque en la época imperial Iván el Grande lo tomó de su esposa Sofía Paleóloga, que era una princesa bizantina. De igual manera, el escudo de España es rojo porque ese era el color de la dinastía de los Austrias. Sus elementos son los del escudo personal de Fernando III de Castilla y el sello que tiene en el centro es el de la familia Borbón, que aún los gobierna. El del Reino Unido viene del sello del rey Ricardo Corazón de León y tiene un arpa cuyo origen se puede rastrear hasta el rey David de los hebreos. El de Japón es la flor de crisantemo que fue adoptada como sello familiar por el emperador Go-Toba en el siglo XIII. Sin embargo, los escudos de otros países no surgieron de las glorias militares de una persona todopoderosa, sino todo lo contrario, surgieron de sus derrotas a manos de la gente normal. Los revolucionarios norteamericanos que derrotaron al poderoso imperio británico reemplazaron su insignia con un escudo encabezado por el lema en latín E pluribus unum, que significa una entre muchas, celebrando la unión de las 13 colonias que antes estaban divididas. Debajo, un águila que representa la libertad adquirida frente al imperio sostiene con su pata izquierda unas flechas que recordaban con dolor el viejo periodo de la Guerra de Independencia, pero también con la derecha una rama de olivo que simbolizaba la paz con la que ahora, siendo libres, podían soñar. En la otra punta del hemisferio, los rebeldes de las provincias del Río de la Plata llevaron esa misma idea de unión y concordia mucho más allá, poniendo en el escudo argentino literalmente el dibujo de dos manos estrechándose entre sí sobre el blanco que siempre se asocia a la paz, con un sol naciente que representa el surgimiento de un nuevo país por fuera del Imperio Español y que también aparece en el escudo de Paraguay, donde además hay una balanza de la justicia y la igualdad, esos valores que no existían bajo el yugo europeo y que ahora tocaba construir. El escudo de Colombia toma ese mismo camino de forma muy especial, mientras el de Venezuela tiene una lanza, una espada, un arco, una flecha y un machete listos para usarse, y el de Haití tiene dos cañones apuntando. Nuestro escudo de armas no tiene ningún arma visible. La única es una lanza que en su aspecto no parece una lanza y que en su contexto no sirve como lanza sino como un asta para sostener el gorro frigio, símbolo de la libertad, y que además tiene su punta escondida debajo de esa prenda. De hecho, uno de los decretos históricos sobre el escudo dice que en lugar de armas debían usarse las dos vasijas rellenas con las frutas que se dan en nuestro país. Para entender la idea detrás de nuestro escudo hay que entender la época en la que se creó. El líder indisputable de nuestra revolución de independencia contra España fue Simón Bolívar. Él fue el que les declaró la guerra a muerte, el que atravesó los Andes y el que los derrotó en el puente de Boyacá. Pero cuando la Gran Colombia obtuvo la libertad frente a los tiranos, ese mismo libertador empezó a parecerse a ellos. 20 años antes, en Francia, él había estado presente en la coronación de Napoleón Bonaparte, uno de los más radicales revolucionarios en la lucha contra la monarquía que al llegar al poder se convirtió en el más ostentoso de los emperadores. La Constitución de Bolivia, donde se decía que el presidente debía ser como el sol, una autoridad perpetua con todos los poderes y con la capacidad de elegir a su sucesor, demostraba que Bolívar quería seguir ese mismo camino y en parte lo logró. El único que se le atravesó en ese camino fue su vicepresidente Francisco de Paula Santander, que no había dado tantas muestras de valentía en la Guerra de Independencia y que no admiraba a los franceses sino a los estadounidenses. Esto lo llevó a defender la idea equivocada de que nuestra nación podía funcionar dividida en varios estados, pero también la idea correcta de que el poder no debe estar en una sola persona, sino que debe haber una estructura democrática que lo controle. Durante su mandato, en 1834, fue cuando se promulgó el escudo que tenemos hasta hoy, y aunque la consigna de libertad y orden no quedó explicada ni justificada en la ley, es posible seguirle la pista. En las cartas, los escritos y los discursos de Santander, la palabra libertad siempre se refería a la posibilidad que nuestro país se ganó de poder dirigir su destino de forma autónoma y no obedeciendo a España. La palabra orden resulta más difícil de entender
entender, pero el que comprenda las ideas del prócer tendrá claro que no hacía referencia a las órdenes de un militar, ni a imponer el orden mediante la violencia, y mucho menos al famoso orden público, que consiste en respetar a la autoridad por ser la autoridad. De hecho, fue Bolívar el que siempre acusó a Santander de alterar el orden público por oponerse a su forma de actuar autoritaria y dictatorial. A lo que Santander se refería era al orden constitucional, que eran todas esas herramientas que el pueblo tenía para que sus dirigentes no se convirtieran en dictadores sin control. Entonces, ¿por qué nuestro escudo y nuestro lema, que surgieron como una representación de valores tan importantes como la nación, la democracia y el progreso, pasaron a ser simplemente un símbolo de fuerza? En algún momento, en el proceso de la globalización y la hegemonía de unos países sobre otros, dejó de tener sentido hablar de dirigir nuestro propio destino, porque las decisiones más importantes en materia económica, social o militar siempre terminan quedando condicionadas por el poder de las grandes potencias y los organismos internacionales. Nuestro escudo también es un ejemplo de eso. Haber abusado de nuestros recursos naturales porque somos simples proveedores de materias primas para el mundo tiene al cóndor de los Andes en peligro de extinción. La extranjerización minera hace que el oro de nuestro país no sea para nosotros. Las políticas comerciales han acabado con el campo donde producíamos frutos y verduras, y hace 100 años perdimos ante los más poderosos del mundo el Istmo de Panamá. En ese contexto, la palabra soberanía dejó de referirse a la soberanía popular o nacional, que era ese valor tan importante que el pueblo había arrancado de las garras de los monarcas, y pasó a utilizarse únicamente para hacer referencia a la soberanía interna, que significa no dejar que los grupos al margen de la ley controlen en un barrio o una región, y que es muy importante, pero es apenas una pequeña parte de la otra. De esa manera, los símbolos como el escudo dejaron de representar el sueño de un país próspero compartido por toda su población y pasaron a ser simplemente un elemento de dotación de la policía y del ejército. Políticamente, nuestro lema también vivió esa pérdida de significado. La derecha no solo cree que el orden se limita únicamente al orden público que ya mencionamos, sino que confunden nuestro lema nacional con ideas venidas de otros países. Para ellos, libertad y orden puede significar lo mismo que law and order, ese eslogan del presidente estadounidense Ronald Reagan, que se convirtió en un sinónimo de mano dura contra el crimen, e incluso de que se justifica utilizar los mecanismos de los criminales con tal de derrotarlos. O peor aún, se cree que libertad y orden es lo mismo que Liberty and Order, el lema de la sociedad Montpellier de los economistas neoliberales, para los cuales solo existe la libertad de empresa y de mercado, que impide controlar en lo más mínimo a los que más tienen, y el orden es la estricta disciplina social que impide rebelarse de cualquier manera en contra de ese sistema. La supuesta izquierda de ideología liberal no se quedó atrás y también empieza a dar por hecho que toda manifestación de patriotismo a través de los símbolos nacionales siempre es un culto al militarismo, a la violencia y al odio al extranjero. En el paro nacional del 2021, la forma de protestar contra la represión brutal del gobierno fue exhibir al revés la bandera de los próceres, que también luchaban contra la represión de España. Y ahora la respuesta del pacto histórico a los que usaron el escudo para protestar contra la violencia fue acusarlos de fascistas. Y lo peor es que ni ellos ni los uribistas pueden preciarse de haber respetado el significado que la palabra orden tenía para el prócer Francisco de Paula Santander. Así violen o no directamente la Constitución, ambos hicieron todo lo posible por pasarle por encima a los pesos y contrapesos que controlan el poder ejecutivo, incurriendo en las mismas formas para sacar adelante los objetivos de sus proyectos políticos que se supone que eran opuestos. En resumen, el escudo y el lema de nuestro país pueden tener algo que ver con enfrentar a los que no cumplen con la ley, pero limitarlos únicamente a eso es negar su verdadero significado. El patriotismo no consiste en limpiar el polvo de los cuadros, las manchas de las banderas y las heces de paloma de las estatuas, sino en entender que nuestra historia es la base de todo lo que somos y de todo lo que podemos ser.